listo? Busque Lamentaciones 3:37. Ponga su teléfono, si trae, en no molestar. Hay una opción, no molestar, aunque usted no lo crea. Y no te cae ninguna notificación, ninguna llamada. Quedas libre de todo estorbo. Amén. Lamentaciones 3:37, hermanos. Cuando lo consiga, regáleme unos minutitos. Puesto en pie. Nuestra costumbre acá en la congregación, hermanos, leer la escritura puestos en pie, y pues le invitamos a que se haga parte de esta buena costumbre con nosotros. Lamentaciones 3:37. Gloria al Señor. Al 39. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Oramos, y si me ayuda, ore por mí, por favor. Gracias, Padre. Gracias por este privilegio, Señor, que tengo de poder compartir la palabra con los hermanos. Te pido que me ayudes, Señor, que me des gracia, que me des entendimiento de tu palabra, Señor, en este momento, para poder abrir las escrituras a tu pueblo y que todos podamos ser edificados, Padre, el día de hoy. No podemos hacerlo sin ti. Tú eres el que nos limpia, el que nos purifica, el que nos haces dignos para poder servirte, Señor, en este ministerio tan hermoso que es el de ser llamados a compartir tu palabra con los demás. Gracias, Señor, no podemos sin ti. Somos solamente siervos inútiles, dice tu palabra, si hacemos todo lo que nos has mandado. Pero algunas veces ni a eso llegamos, porque no podemos hacer todo lo que nos has mandado, porque nuestra naturaleza humana es fallar, es no cumplir a cabalidad con nuestros deberes. Pero tú eres fiel. Aunque nosotros a veces fallamos y somos desleales, tú permaneces fiel, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. ¿Quién les dijo que se sentaran? No es cierto, hermanos. Qué bueno, gracias por ponerse en pie para leer la palabra, amén. Hermanos, el día de hoy vamos a terminar esta serie sobre apologética cristiana que hemos estado viendo. Dijimos que apologética es presentar una defensa con mansedumbre en contra de todos los que se oponen al evangelio y a las cosas espirituales. El día de hoy nuestro último tema se titula ¿Por qué existe tanta maldad en el mundo? ¿Por qué existe tanta maldad en el mundo? Este mundo fue creado Este mundo fue creado por un Dios todopoderoso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos saben que Dios es todopoderoso? Por un Dios todo amor. Yo creo que todos coincidimos que Dios es todo amor. Por un Dios que es todo misericordia, toda bondad. Él reúne todos los atributos en sí mismo y los atributos en Él no están peleados. No hay un momento en que Él es más amor que justo, ni más airado que amor. Sus atributos funcionan en un balance perfecto. Y este tema que vamos a compartir el día de hoy, hermanos, se le conoce en el mundo de la teología como el talón de Aquiles del cristianismo. Usted sabe la mitología de donde vino esa frase del talón de Aquiles, un guerrero griego, ¿verdad? Que él era inmortal. El único punto débil de él era el talón, porque supuestamente cuando él fue
como bautizado o algo así, al momento en que lo sumergieron en el agua, la persona que lo sumergió lo agarró del talón y esa parte no se le mojó. Entonces cuando lo sacaron, esa parte era su parte débil. De ahí se acuñó la frase el talón de Aquiles. Por eso cuando lo mataron fue porque le dieron un flechazo en el talón. Esa parte de él no era inmortal. De ahí se acuñó esa frase y por eso se le conoce a este tema el talón de Aquiles del cristianismo. Es decir, como un punto débil donde los ateos y los incrédulos se apoyan y dicen, es imposible que exista un Dios que es todopoderoso y que no puede acabar con el mal. O es imposible que exista un Dios que es todo amor, pero que en su paquete de creación estuvo incluido también hacer al diablo, crear al diablo. Y que en su omnisciencia él ya sabía que se rebelaría. Porque Dios lo creó como un ángel bueno, como un querubín grande y protector. Y después se halló maldad en él. Ya veremos las citas. Pero pregunta, ¿Dios no sabía que después se hallaría maldad en él? Sí, Dios ya sabía. Entonces, ¿por qué no evitar crear a este archienemigo de la humanidad? Eso es lo que vamos a tratar de responder hoy. Y hay una ciencia de la filosofía, una rama de la filosofía que se llama teodicea. Teodicea no es una marca de una minivan, hermanos. Y esta palabra teodicea se refiere a que esta ciencia trata de explicar la existencia de Dios, su bondad, su providencia, al mismo tiempo que también esta ciencia es consciente que en el mundo hay maldad y hay sufrimiento. Así que el día de hoy vamos a abordar un tema muy difícil. C.S. Lewis, un cristiano de antaño, dijo: el problema del dolor es el arma más potente del ateísmo contra la fe cristiana. Es decir, los ateos basados en que hay mucha maldad y mucho sufrimiento en la tierra deducen que no existe Dios. Sin embargo, el Salmo 14:1, veamos, lo dice de la siguiente forma: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. O sea, el razonamiento de los ateos es el siguiente: ¿por qué Dios permite las guerras? ¿Quiénes son los que más sufren en las guerras? ¿El que firmó el edicto para hacer la guerra? No, ese no sufre. Ese está por allá en una fortaleza, protegido por los mejores elementos élite del ejército. Los senadores, los congresistas, los que le dan el apoyo al que aprobó la guerra, no. ¿Quiénes son los que más sufren en una guerra? Los inocentes, los débiles, los niños pobres, la gente que estuvo en medio del fuego cruzado, que muchas veces son niñas, niños, mujeres embarazadas, ancianos. Gente que no puede huir, que no tiene un lugar de refugio. Yo le estoy tratando de pintar el cuadro que los ateos pintan para decir, este es el punto débil de los cristianos, por aquí démosle, porque no tienen cómo argumentar a estas cosas. La enfermedad, el dolor, la muerte, muchas enfermedades que son curables en países tercermundistas, mucha gente muere por esas enfermedades que son curables. ¿Por qué mueren? Porque son pobres, porque son desvalidos, porque ellos no tienen los recursos que otros tienen. Los ricos de los países tercermundistas, si están pasando por una enfermedad, inmediatamente agarran un vuelo y viajan a Houston o a los mejores hospitales del mundo para atenderse con los mejores doctores del mundo. O sea, estas enfermedades es bien difícil tratar de comprender muchas veces por qué un niño de 2 años tiene leucemia y se le está cayendo el pelo y se está muriendo y tiene cáncer. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios no puede evitar que este niño tenga leucemia? ¿Por qué no le da esa leucemia a un malvado que quizás ya vivió la vida y tiene 60, 70 años y ya no le resta más vida?
Los desastres naturales, ¿a quiénes afectan más? ¿Usted ha visto alguna vez que se le derrumbe la casa al presidente por un terremoto? En Haití en 2010, ¿las casas de quiénes se derrumbaron? De los pobres, porque estaban construidas de una forma inadecuada, con los materiales más baratos y mal hecho del mercado. No se cayeron las mansiones de los ricos o de los poderosos que vivían bien. Entonces, estos son los argumentos bajo los cuales ellos deducen. O sea, si hay un Dios que es amor, ¿por qué es indiferente al sufrimiento de los débiles? Y si es todopoderoso, ¿por qué no hace algo al respecto? Entonces ellos deducen, Dios no existe. Y ellos dicen, no es que Dios creó al hombre, sino que el hombre creó a Dios, como una especie de píldora contra el dolor, para encontrar esperanza, para encontrar propósito, para mitigar la falta de felicidad en su vida. Pero la pregunta aquí sería, si no entendemos por qué existe el mal, ¿la respuesta es que nos volvamos ateos? Claro que no. Porque la Biblia dice que el necio es el que dice en su corazón, no hay Dios. Cuando todo te grita que hay un creador, porque si hay una creación, tuvo que haber salido de algún creador. Le voy a dar rapidito, hermano, sin meterme profundo acá en este punto, una clasificación del mal, de acuerdo al pastor John MacArthur, un erudito en la Biblia, yo creo que uno de los más grandes que existe actualmente. Hizo una clasificación del mal en 4 categorías. El primero, él lo llama el mal natural y tiene que ver con todo lo que sea enfermedades o desastres naturales, cuestiones de bacterias microbiológicas y él lo llama un mal físico, un mal temporal y externo. Ese mal para nosotros se terminará el día que nosotros muramos. Nunca más un terremoto nos podrá afectar, nunca más una enfermedad nos podrá afectar. Es temporal, es físico, es externo. El segundo, él lo llama el mal moral. ¿Cómo dijimos que llama el primero? El mal natural. El segundo, el mal moral. Él dice que ese tipo de mal es un mal interno en todos los seres humanos y se refiere a la inclinación que nosotros tenemos a hacer lo malo. Por eso nosotros los cristianos tenemos que estar constantemente haciéndonos una introspección, un análisis interno en qué estoy fallando, qué estoy haciendo que no le agrada a Dios. Porque nuestra tendencia es ¿qué? Desviarnos y pecar. Ahora, todos pecamos, unos en menor grado y otros en mayor grado. Pero nuestra lucha contra el pecado nos dice que debemos estar toda la vida leyendo la palabra, orando y diciendo, no, esto no agrada a Dios. Esto debe de ser desechado. El tercer tipo de mal, él lo llama el mal sobrenatural y se refiere a toda la maldad que existe en el mundo espiritual. El diablo, los demonios, todos estos ángeles caídos que sabemos que también fueron creados por Dios y que también Dios sabía que se rebelarían, pues Dios es omnisciente. Y todos estos seres de maldad tienen intenciones perversas contra la humanidad. Quieren influenciar y causar males a los hombres y a las mujeres, a todos los seres creados por el Señor. Ese es el mal sobrenatural. Y el cuarto él lo llama el mal eterno y se refiere al infierno donde habrá maldad por toda la eternidad. El infierno es el lugar donde irán todas las personas que aborrecieron a Dios, rechazaron su amor y rechazaron su justicia. Y en el infierno habrá maldad por toda la eternidad. Manténgase en mente este cuarto tipo de mal porque al final vamos a hacer una conclusión con este número 4, el mal eterno. El mal eterno. En resumen, mi punto acá al hablarles, hermanos, de las 4 categorías de la maldad es que todos nos pongamos de acuerdo en una cosa: el mal existe. Eso es lo que quiero que concluyamos acá. La Biblia no lo esconde. Dios no trató de maquillar ni de esconder la maldad en la Biblia. En la Biblia suceden cosas terribles que tú dices, pero ¿cómo Dios hizo esto? Dios permitió esto. Entonces Dios no es un Dios que está como con miedo diciendo, ay, esto es muy duro. Voy a quitar el pasaje de Sodoma y Gomorra porque los ateos lo van a agarrar contra mí. Voy a quitar el tema del diluvio porque los ateos lo van a agarrar contra mí. No.
Dios no tiene ningún problema con eso porque Él hará creer a los suyos. Aunque haya muchos pasajes en la Biblia que nosotros no entendamos, eso no es un argumento para que nosotros digamos como los necios, no hay Dios. ¿Ok? Ahora, continuemos. Aquí en este punto, hermanos, vamos a hablar de que ya nos pusimos de acuerdo y estamos todos de acuerdo en que hay maldad, existe el mal. Pero la pregunta es, ¿en el mundo existe solo el mal? O sea, ¿en el mundo todo es malo? ¿O en el mundo también hay cosas buenas y también suceden cosas buenas? En honor a la verdad, en el mundo hay más cosas buenas que malas. Y a un ser humano le suceden más cosas buenas que malas en toda su vida. Vayamos a ver lo que dijo Job en el capítulo 2, verso 9. Escuche, este es un argumento bien fuerte para, quizás no derrocar de tajo el argumento de por qué existe la maldad, pero sí para mediar la situación y hacer ver a los ateos que también existe el bien. ¿Y cuál es la explicación que ellos le dan a la existencia del bien? Job 2, 9 al 10 dice, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Qué esposita, señores. Maldice a Dios y muérete. La esposa debe ser apoyo para el hombre. Busquemos a Dios, oremos, sometámonos, sirvamos, seamos fieles. Y él le dijo, escúchele cómo responde Job, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Y la Biblia le pone una palabra ahí, cortés. Fatuas. Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Job era un hombre súper bendecido, era uno de los hombres más bendecidos de la tierra. Cuando Satanás llega al cielo a pedir permiso para venir a tocar su vida, ¿qué dijo Satanás? Pues claro, te teme y te obedece porque lo has cercado y lo has rodeado de todo tipo de bendición. Entonces, siempre hemos tenido a Job como un siervo sufriente, que le pasaron una serie de calamidades que, o sea, cuando tú lo lees, tú dices, ¿cómo es posible? Todo lo que le pasó a Job. Pero en honor a la verdad, hermanos, y sacando en conclusiones, a Job le pasaron muchas cosas malas, pero le pasaron más cosas buenas que malas. O sea, si Job al final de su vida, cuando él fue restaurado después de todas las calamidades que le pasaron y volvió a tener hijos, y dice que sus hijas eran las más hermosas de la tierra y volvió a tener bienes, la Biblia no especifica si perdonó a su mujer, ¿no? O sea, ¿qué pasaría con esa señora? Pero Job dice que su postrer estado vino a ser mucho mejor que el primero. Entonces, cuando nosotros hacemos un balance de las cosas que le pasaron a Job y ponemos en una lista las buenas, todas las bendiciones que recibió antes de las calamidades, y luego en esta lista las calamidades, y luego volvemos a la lista de las bendiciones y resumimos poniendo toda la lista de bendiciones al final, Job, el hombre, uno de los hombres más sufrientes de la Biblia, recibió más bienes que males. ¿Quién de ustedes ha sufrido como Job? Yo creo que ninguno de nosotros ha sufrido como Job. Por lo tanto, en nuestra lista de bendiciones tiene que ser mucho más grande que nuestra lista de calamidades, porque aún la de Job, que fue sufriente, fue mayor. Entonces, no podemos hacer énfasis solo en lo malo. Una persona podría decir, pastor, yo no estoy de acuerdo con usted porque desde que nací solamente me han pasado cosas malas. Nací, me fui huérfano, crecí siendo pobre, sufrí porque no fui a la escuela, después en las calles agarré el vicio. Pero ya está mintiendo, porque este hombre con solo nacer ya recibió una de las bendiciones más grandes que hay en el planeta, que es la vida. La vida. Cuando nosotros nacemos, automáticamente eso ya es una bendición. Tenemos oxígeno gratis, tenemos luz del sol gratis, tenemos papilas gustativas para disfrutar la comida, olfato para disfrutar los olores, tacto para poder acariciar, besar a nuestros seres amados. O sea, nadie en este mundo puede decir, a mí solamente me han sucedido males. ¿Por qué los seres humanos, un ser humano en sus facultades mentales sanas,
nuestra tendencia es aferrarnos a la vida. Si yo le preguntara a ustedes acá, ¿quién de ustedes se quisiera morir? Nadie diría, yo pastor, me urge. A menos que tenga un problema, ¿me entiende? Psicológico, que hay que llevarlo a terapia y todo eso. No está hablando racionalmente. Pregunta, si mucha gente se queja diciendo solamente males me han pasado, ¿por qué te aferras a los males? No, es una mentira. Te han pasado más cosas buenas que malas en tu vida. En tu experiencia como ser humano, tú te aferras a la vida porque tú has ido acumulando una serie de cosas en tu conciencia, en tu subconsciente, que te dicen que la vida es buena, que es bueno vivir, que hay cosas maravillosas que se disfrutan en esta vida. Esa es la razón por la que todos nos aferramos a la vida y no queremos morir. Porque en conclusión hemos llegado al resumen de que nos han sucedido más cosas buenas que malas. Entonces esto es un argumento poderoso. Los ateos no pueden decir, no, es que ¿por qué suceden tantas cosas malas? Ok, pero ¿por qué suceden tantas cosas buenas? Porque hasta un ateo puede disfrutar de tener hijos, eso es bueno. De tener un cónyuge, eso es bueno. De recreación, eso es bueno. De ir de vacaciones con su familia, eso es bueno. Aunque no crea en Dios, está disfrutando de muchas cosas buenas que Dios creó y que Dios le permite. Ok, pero pastor, a veces suceden cosas que desde nuestra perspectiva humana no son justas, pastor. Por ejemplo, pastor, ¿usted cree que es justo que una persona que va manejando borracho, que es una persona que ya hasta la ley le ha perdonado un montón de ofensas que ha hecho a la ley, y va manejando borracho, es un patán, un mal hombre, un mal padre, un mal esposo, y va y en un cruce de una luz mata a un niño de 9 años, de 10 años, que venía de su escuela, que era un niño con una proyección tremenda, un buen estudiante, un niño bien portado? Pastor, eso no es justo, pastor, explíqueme eso. ¿Por qué Dios no evitó que el niño pasara justo a ese momento cuando ese borracho lo iba a atropellar? Si Dios sabía que el niño iba a pasar por allí, ¿por qué Dios no movió una pieza, no sé, que lo castigaran en la escuela, que se fuera por otro camino, o que este borracho se durmiera a una luz antes? Está crítico, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Aquí está el problema. El problema es que nosotros no somos nadie para decir cuáles son los estándares de lo que es justo y de lo que no es justo. Eso solamente Dios. Vamos a ver una cita en Génesis 18:25. Dice: lejos de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. O sea, cuando algo en la tierra sucede, hermanos, que desde nuestra perspectiva humana es injusto, delante de Dios eso siempre va a ser lo correcto. Yo sé que esto le va a causar un conflicto tremendo a varios. O sea, en resumen, Dios nunca hace nada injusto, porque le dijo a Abraham: Señor, tú eres el Dios de toda la tierra. O sea, tú eres el juez de toda la tierra. ¿Vas a hacer algo que sea injusto? No, nunca tal hagas. Dios es Dios y por lo tanto de Dios no puede proceder nada que sea injusto, porque ese no es el carácter de Dios. El carácter de Dios es la justicia, la rectitud. Entonces, ¿cómo podemos conciliar estos dos asuntos? Escuche, Dios siempre hace lo correcto desde su perspectiva divina y desde el plan eterno que Él tiene y soberano, desde su cosmovisión divina, que Él tiene toda una visión diferente de nosotros de las cosas, y desde nuestra perspectiva humana, pequeña, limitada, nosotros podemos pensar que algo es injusto, pero Dios jamás hará algo incorrecto. Como Dios que diga: murió el niño que atropelló a este borracho. Eso no estaba bien, eso no estaba en mi plan, eso fue incorrecto. Entonces, ¿qué tipo de Dios tenemos? Tenemos un Dios que ha perdido el control de su creación, y que las cosas que suceden porque Él no pudo evitarlas. Entonces no es todopoderoso.
Entonces le voy a ayudar un poco con este conflicto, hermano. Y créame, yo no lo he llegado a entender a cabalidad. Las mentes teológicas más brillantes de todos los siglos del cristianismo, desde Agustín, desde Aquino, desde Lutero, Calvino, nadie llegó a entender esta paradoja. Pero por lo menos pretendo darles algunas herramientas para que ustedes puedan defenderse un poco. Y en conclusión es que usted no es nadie para decir lo que es justo o lo que no es justo. O sea, murió este niño, lo atropelló ese borracho, seguimos con ese ejemplo, ¿no? Pero no es justo. Si yo fuera Dios, yo no lo hubiera permitido. O sea, que tú tienes un estándar más alto de lo que es justo que el creador del universo. Tú tienes más sabiduría que el que creó al universo. Y tú estás blasfemando diciendo que si tú fueras Dios, tú no lo hubieras permitido. O sea, estás teniendo una osadía tan terrible que eres digno de que te caiga un rayo. Porque Él es el juez de toda la tierra y jamás hará algo que sea injusto. Delante de Él, siempre todo lo que pasa es lo correcto. Esto yo sé que es un poco difícil de entenderlo, pero ese es el propósito del día de hoy. Tratar de entender estos tipos de paradojas en el cristianismo y en las doctrinas del cristianismo. O sea, a ti puede ser que no te gustó lo que pasó, tu perspectiva humana, pero desde la perspectiva divina, Dios está preocupado porque a ti no te gustó. Y Él está triste porque lo que pasó no era su plan. No es así. Entonces aquí quiero que entienda usted la perspectiva de usted y la perspectiva divina. ¿Cuál pesa más? La de Dios. Él siempre hará lo correcto. No puede ser el juez santo, misericordioso, recto y hacer lo que sea injusto. Pastor, pero es correcto que sufran los inocentes. Es correcto que usted ha oído esta frase: yo no entiendo por qué a personas buenas le pasan cosas malas. ¿Han oído esa frase? Yo leí un libro que se llamaba así hace algunos años, que es una teología incorrecta, es una teología que la misma frase tiene una palabra mal. Porque dice, ¿es justo que a las personas buenas le pasen cosas malas? ¿Por qué a las personas buenas le pasan cosas malas? Ya identificó qué palabra está mal en ese statement. La palabra personas buenas. Eso está mal. Las personas buenas no existen a la luz de la palabra de Dios. Ni aún un bebé es bueno. La palabra de Dios declara a todos los que nacemos, desde el momento que nacemos, destituidos de la gloria de Dios. Desde el momento que nacemos. Ahora fíjese, Romanos 3:10 lo dice, ¿verdad? Porque pues tenemos que basarnos acá en la Biblia, hermanos. Dice Romanos 3:10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. Un bebé cuando nace y crece y se va haciendo niño y se va haciendo adolescente, es un pecador en potencia, que no es bueno que le llamemos bueno en el sentido espiritual. Quizá nosotros podemos decir, yo tengo buenos hijos, porque nos estamos refiriendo a que se portan bien, a que nos obedecen, a que le echan ganas en la escuela. Pero esa expresión no significa que son buenos, moralmente correctos, y que nunca habrá en ellos una predisposición a hacer lo malo. No. Le llamamos buenos entre comillas porque desde nuestro estándar de compararlos con otros niños vemos que se portan mejor. Por ejemplo, yo tengo ese concepto de las gemelas, que no oiga Jero y Max. No, son buenas niñas, le digo a mi esposa, son buenas niñas. Pero no estoy diciendo que su corazón es bueno y que en su corazón siempre está hacer el bien. En su corazón irán haciendo, conforme vayan desarrollándose, la tendencia al pecado. Entonces esa expresión, hermano, tiene un problema. No hay gente buena. Simplemente hay gente que a nuestra perspectiva se porta mejor que otros.
¿Ah? Desde nuestra perspectiva, esta gente se porta bien, estos se portan mal, y cuando le pasan cosas malas a la gente que se porta bien, nosotros pensamos que le está pasando cosas malas a la gente buena, pero no es así. Las cosas malas le suceden indiscriminadamente a los que se portan mal y a los que se portan bien también. Si se meten dos personas a nadar al mar, un cristiano bien consagrado al Señor y un hombre narcotraficante, asesino, secuestrador, y los dos no saben nadar, ¿quién de los dos se va a ahogar? Los dos. Porque ahí no depende de quién sea más cristiano, ahí depende de quién sepa nadar. Pastor, pero Dios puede interceder milagrosamente y hacer que en ese momento el cristiano se vuelva un Michael Phelps, ¿no? El campeón de natación. Sí puede, pero Él no va a hacer lo que tú quieras. Él hace como Él quiere. Pastor, ok, pero ¿y qué culpa tiene la tierra? Porque es que la tierra sufre, hay muchos desastres naturales en la tierra. Bueno, el planeta Tierra recibió exactamente la misma maldición del pecado. Génesis 3:17. Génesis 3:17. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, cuidado, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra también recibió maldición. Vea que la mujer influyó a Adán, ¿verdad? Dice. Estaba oyendo por ahí, decía un pastor, ¿usted por qué cree que Dios hizo hasta el último a la mujer? ¿Se da cuenta que Dios hizo hasta el último a la mujer? Hizo los animales, hizo las vegetaciones y los astros y al hombre y al final a la mujer. Y decía jocosamente el hermano, decía, bueno, pues para que no le estuviera sugiriendo a Dios qué hacer. Si la hubiera hecho de primero, no, Señor, mira, es que esa jirafa tiene el cuello muy largo, no, bájaselo un poco. Señor, y ese león con tremenda melena, no, pónselo a la leona, porque la leona es la fémina. Entonces no me evito problemas, dijo el Señor, la hizo hasta el final para que no opinara. Tiene algo de sentido, porque mire que aquí cuando ya la creó vino y pum, le metió toda esa información a Adán. Pero el punto no es ese, ¿no? El punto es aquí, hermanos, que la tierra también recibió maldición por el pecado. Cuando Adán no había pecado, no era el plan de Dios que hubieran inundaciones. Es más, ni llovía. No era el plan de Dios que hubieran tsunamis, porque Dios le estableció un límite al mar. Dios usa el mar para juzgar ¿qué? El pecado. La Biblia dice claramente que los tsunamis son a causa del pecado. Hay un versículo en la Biblia donde dice que Dios hace que el mar deje sus límites y lo lanzará sobre las ciudades que Él quiera. No era el plan de Dios que hubiera terremotos, que las placas tectónicas se movieran y mucha gente muriera. Pero fue a causa del pecado. Ahora viene y por culpa de Adán, la tierra hereda todas esas maldiciones y todos esos desastres naturales. Y la primera vez que llovió, hubo una inundación. La primera vez que llovió fue el diluvio. Pastor, ok, pero si yo soy buen cristiano, ¿por qué Dios permite que yo sufra? Yo oro, leo la palabra, trato de ser un buen padre, un buen cónyuge, de servir en la iglesia, ser un buen hermano con los demás, paciente, amoroso, misericordioso. Pastor, ¿por qué me pasan cosas malas? Bueno, qué bueno que me lo pregunta, porque el plan de Dios es triturarnos. Porque nuestra naturaleza caída, hermano, tiene orgullo. Nuestra naturaleza caída tiene, hermano, una serie de cosas. Nos cuesta perdonar. A veces somos demasiado, hermanos, perezosos. O en muchas cuestiones tenemos problemas de carácter que Dios tiene que trabajar en nosotros. Porque es que Dios tiene un plan. No sé si usted sabía. Dios quiere que usted se parezca a Cristo. Y acomodado en una hamaca, echándose aire y tomándose un coco, no va a llegar. No. El Señor necesita procesarlo. Y para eso el Señor utiliza la tribulación. Segunda de Corintios 4:17.
Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si usted, en lugar de parecerse a Cristo, se está pareciendo al mundo, ¿qué va a hacer el Señor? Apretarlo. Hey, espérate, ¿a dónde vas? No es mi plan que te parezcas al mundo. No es mi plan. Mi plan es que te parezcas a mi hijo. Entonces empiezan a venir las calamidades. ¿Por qué? Porque eso nos sensibiliza. Yo le podría decir, hermano, que en los 10 años que yo tengo pastoreando, las pocas virtudes que yo tenga, las pocas cosas buenas que puedan haber en mí, es porque Dios me ha apretado. Si en los 10 años que yo tengo pastoreando, Dios no me hubiera pasado por ciertos molinos, no, hermano, yo sería un déspota, un soberbio, una persona que no tendría amor por nadie, solamente por el dinero de la gente. No, pero Dios me ha pasado por cosas, hermano, que duras en el ministerio. ¿Para qué? Bájale a tu orgullo, bájale a tu ego, bájale a tu visión. Tienes que ser diferente, tienes que amar, tienes que perdonar, tienes que ser más sabio a la hora de hablar. No puedes decir esas imprudencias. No puedes herir a los demás. Y eso que yo he necesitado y seguiré necesitando hasta el día que me muera, usted también lo necesita. Ser triturado por el Señor. La palabra del Señor no tiene el propósito de herirte, tiene el propósito de matarte. No, es que es una palabra que me hiere, que me lastima. Pues claro, si el propósito es matarte a tu carne. Cada vez que yo digo algo aquí, que le toco la llaga a alguien, brinca. Y lo peor es que al brincar se hace la víctima, cuando él es el que tiene el problema. Eso es una ley. No puedes hablar de apoyemos, hermanos, a la iglesia económicamente, porque el que no da va a brincar. No puedes hablar de santificación, hermanos, santifiquémonos. No podemos andar en el mundo juntándonos con gente del mundo, riéndonos de sus chistes del mundo, porque el que lo está haciendo va a brincar. Ay, ¿por qué dijo eso? Los demás no, los demás dicen, bueno, está bien, gloria a Dios, qué bueno, pastor, yo por ahí voy siguiendo el consejo que usted da, y la verdad que da resultado, porque no es mi consejo, es el de la palabra. El que va en el camino y haciendo las cosas del Señor, tratando de parecerse más a Cristo, él no tiene problema. El que tiene problema es el que quiere ir en contra de lo que está escrito en la palabra. Ese es el que brinca. Entonces, ¿qué necesita usted, hermano? Pero es que soy muy buen cristiano. Usted necesita ser procesado por el Señor. Cuando Dios trata con usted, eso no lo hace ni menos amoroso ni menos misericordioso. El Señor le interesa de usted su eternidad. Dios no está tanto interesado en su presente, en el sentido de que Dios diga, voy a hacer feliz a esta persona en su presente. No, Dios tiene que desbaratarnos el presente muchas veces para que nos movamos de nuestra comodidad y busquemos de una forma más sincera y de un corazón más limpio y genuino su voluntad, porque nos está preparando ¿para qué? Para la eternidad. ¿Quieres todo en este presente? Comodidad, nunca quieres sufrir, nunca te quieres enfermar, nunca quieres pasar por ninguna dificultad, por ninguna prueba. Sí, pastor, bueno, vete a pare de sufrir. Ese es un falso evangelio. El evangelio de pare de sufrir es un falso evangelio. La palabra dice claramente, porque es necesario que por medio de muchas tribulaciones ustedes entren al reino de Dios. Así que prepárese, porque Dios está más interesado. Dios, con tal de pulirte para la eternidad, no le importa si tiene que destruir muchos paradigmas de tu presente o muchas cosas en las que has puesto tu fe en este presente, tu confianza en este presente. Hay gente que se jacta y dice, yo mira, estoy bien sano, tengo dinero, tengo todo bien. Sí, pero eso Dios lo puede disipar en un segundo. Moverte tu presente para que tu eternidad sea tu prioridad y te parezcas más al Señor, porque seremos como Él es. Pero andando en el mundo, no, andando en santificación, hermanos. Bueno, ok, pastor, pero es que ¿de dónde sale la maldad? Porque ya entendimos algunas cosas que usted nos está diciendo, pero ¿de dónde viene la maldad? ¿De dónde se originó la maldad? Esta es una pregunta que los cristianos generalmente tratamos
de evitar por la tangente o dar una respuesta simplista, como por ejemplo, hermano, lo que pasa es que Deuteronomio 29:29 dice que las cosas reveladas pertenecen a los hijos de los hombres y las secretas al Señor. Entonces es un secreto del Señor, no se preocupe por no entender eso, simplemente crea y ¿verdad? Siga adelante. Y en parte es media respuesta de esta pregunta, que es verdad. Hay cosas secretas, de acuerdo a Deuteronomio 29:29, que le pertenecen al Señor. Y que es imposible que nuestra mente finita las alcance a captar. Pero supongamos que estamos tratando de hacer una investigación sobre el origen de la maldad y comencemos a buscar culpables. Echémosle la culpa primero a Adán y a Eva, porque ellos pecaron. Ahí se originó la maldad, pastor, esa es la respuesta. Sí, pero hay un problema, Dios es omnisciente y Dios sabía que iban a pecar. Entonces, ¿para qué Dios, cuando los creó, hubiera puesto un dispositivo de seguridad, un candado que les evitara pecar? Hubiera escondido el árbol, se lo puso en medio. Dice, Señor, aquí está el árbol en medio del huerto, de él no comas. Y es que la gente cuando le dice no lo hagas más rápido, lo hace. No sé si se ha visto en video en YouTube que ponen, si eres católico no veas este video. ¿Sabe por qué le ponen no veas este video? Es una estrategia psicológica. Más rápido lo ven. Porque a lo mejor ese video revela ciertas verdades del catolicismo romano que no están de acuerdo a la palabra, ¿no? Y tú dices, pero ¿por qué le ponen no veas este video? Precisamente para que la gente lo vea más rápido. Entonces Adán y Eva no fueron los culpables, porque Dios ya sabía que pecarían y Dios pudo haber evitado que pecaran. Ok, pastor, remontémonos un poco más atrás, echémosle la culpa al diablo, porque Dios creó al diablo. Y dice Ezequiel 28:15, si lo puede buscar, que perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. O sea, el Señor hace al diablo perfecto, pero después se halla maldad en él. Pastor, ahí está la respuesta, es culpa del diablo. Si de por sí a todo el mundo le echa la culpa al diablo, pues nosotros también. Pero hay un problema y el problema es el mismo. Dios era omnisciente, es omnisciente y sabía que el diablo pecaría y se hallaría maldad en él. Y la pregunta es, si nada de lo que hay en el mundo puede salir de la nada, o sea, el diablo no salió de la nada, el diablo salió de la creación de Dios, luego entonces todo lo que es el diablo salió también de Dios, incluyendo la maldad del diablo. Entonces Dios es el origen de la maldad. No podemos decir eso, porque la Biblia dice estrictamente que el Señor no se complace en la maldad. Entonces, ¿qué podemos entender acá? Acá lo que podemos concluir es lo siguiente, hermanos. Escuche, Dios no creó la maldad, pero cuando Dios creó el universo, Dios sabía que en un momento X la maldad entraría en acción. ¿Y Dios qué hizo? Lo permitió. Lo cual nos lleva a deducir algo. Dios sabía que la maldad entraría en acción en el universo y la permitió con un propósito. Tiene un plan detrás de la maldad. Hay un propósito detrás de la maldad. Hay un propósito detrás de haber creado al diablo que el Señor ya sabía que se revelaría. Porque el diablo no puede hacer nada, porque no es soberano. Él no es autónomo, él no toma sus propias decisiones, sino que debe de recibir la autorización del Señor. Alguien dijo muy sabiamente que el diablo es como el perro mascota de Dios, y Dios lo tiene con un leash, con un lazo, y Dios le da lazo largo o lazo corto según su voluntad. A veces le dice, como cuando en el caso de Job, ok, te doy un poco de lazo, ve y hazlo, pero nunca suelta el leash, nunca suelta el lazo. Finalmente el diablo tiene que hacer lo que Dios diga. Entonces concluyamos acá algo, hermanos. Entonces no encontramos la maldad en Adán, no encontramos la maldad en el diablo, lo cual nos hace y nos lleva al punto donde partimos, a Dios. Dios no la creó, no nació de él, porque es imposible que algo malo salga de él, pero él ¿qué? La permitió. Y es necesario para esto, hermanos, que entendamos la soberanía de Dios. Hermanos, como vengo bien descansado de las vacaciones, agárrense.
Ahorita tengo cuerda. Ok. Dios es soberano, tenemos que entender eso, hermanos. Si no entendemos la soberanía de Dios, tendremos un grave conflicto para entender por qué Dios permite la maldad, por qué Dios no la erradica. Número uno, Dios es soberano en sus decisiones. Isaías 46:10, aceleremos un poco. Dios es soberano en sus decisiones. Isaías 46:10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios es soberano en sus decisiones. Dice, haré todo lo que quiero. Hizo la creación, hizo al diablo, hizo al hombre y a la mujer, y sabía que el diablo se rebelaría y que el hombre y la mujer pecarían. Él hace ¿cómo? Como Él quiere. Usted se va a pelear con Él. ¿Y para qué hiciste al diablo, Señor? No sabías, mira, ahí me anda persiguiendo algunos, ¿no? Que andan ahí con el diablo por todos lados. Fíjense que en los 90, hermanos, se metió esa teología del diablo. Y fue una maquinación del diablo esa teología que se metió a la iglesia. El diablo sabe cuál fue su énfasis: que me hagan guerra estos cristianos para que dejen de leer la Biblia y se les olvide que Dios es soberano. Los voy a hacer creer que yo soy soberano. Y funcionó a la perfección. Porque antes, hermano, no se hacía todo eso que hoy se hace. ¿Ok? Entonces Dios es soberano en sus decisiones, hermano. Tranquilo, descanse. Pero es que no lo entiendo. Descanse. La mente más brillante del cristianismo, que fue la de Agustín, no lo entendió. Usted, pues usted tampoco, ni yo. Número 2, Dios es soberano sobre su creación. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hacer. O sea, Dios hizo su creación como Él quiso. ¿O le pidió opinión a usted? Oye, ¿hoy qué hago para...? Bueno, aparte que dijimos que la mujer la hizo al final para que no me detiera, ¿no? Usted opinó, no, Señor, aunque en el cielo haya espacio abierto, yo quiero que se vea azul. El otro día estábamos meditando con mi esposa, me dice mi esposa, oye, el cielo azul, qué bonito. Le digo, el cielo no es azul en realidad, es una ilusión óptica, porque es espacio abierto. Es una ilusión óptica de nuestra vista cuando llegamos a una cierta altura y entra en contacto la atmósfera y hay una serie de capas ahí, pero no hay en realidad. No es una pared azul que está allá arriba pintada. Dios es soberano en su creación. Usted no tiene por qué decirle a Dios qué crear, cómo crear, por qué crearlo, para qué crearlo. Veamos unos ejemplos. Mire, sobre los astros, sobre las estrellas. Mateo 2:2, rapidito. Espero que esté interesante esto, porque si no se van a dormir. Mateo 2:2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que han nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El Señor agarró una estrella, le dijo a la estrella, ok, mira, te vas a ir por este camino, a esta velocidad, porque yo quiero que estas personas te vean, te localicen más o menos a cierto punto donde ellos están ubicados. Te vas moviendo despacio para que te sigan y en este punto te vas a parar, porque aquí es donde van a ser el Salvador. ¿Entiende? El sol y todos los astros hacen lo que Dios dice. Dios gobierna sobre los animales. Segunda de Reyes 17:25. Estoy tratando de hacer entender un poco la soberanía de Dios, hermano, para que entendamos el origen de la maldad. Segunda de Reyes 17:25. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, escuche lo siguiente y márquelo, es increíble, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. ¿Usted había leído esa parte de la Biblia? O sea, los leones estaban bien tranquilos por allá, hermano, en la jungla. El león estaba persiguiendo una leona que andaba en celo. Una leona andaba persiguiendo una cebra. Otra leona estaba jugando con sus cachorros por allá. Pero de repente reciben una instrucción de Dios. Oh, aquí hay unos en la ciudad, desciendan a la ciudad porque hay unas personas que no me temen y por favor se los comen. Y los leones, mira, hermano, dejaron de hacer todo lo que estaban haciendo, hermano. Vámonos para allá de carne humana. Dios es soberano sobre los animales. ¿Cómo es posible que esos animalitos irracionales le obedezcan y cierta gente que no quiero ver? Y mire, y lo podemos ver en un montón de ejemplos. ¿Se acuerda cuando agarra al Señor un cuervo y lo manda a darle queso y pan a Elías? Le tuvo que decir, cuidadito y te comes el queso, y el pan. Y tuvo que obedecer el cuervo, porque eran para Elías. El cuervo dijo, ay, tengo hambre, pero el Señor dijo que no.
Y el Señor le dice a un gran pez, mira, ve y vete allá, te preparas, hay un barco, le dio la descripción, van a tirar a un tipo de rebelde y te lo tragas, por favor, me lo llevas a Nínive, allá lo voy a estar esperando, que no quiso ir por la buena. O sea, el Señor es soberano sobre su creación, sobre los animales, aún sobre los demonios. Primera de Reyes 22, 20 al 22. Primera de Reyes 22, 20 al 22. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Los demonios y el diablo no son soberanos. Tienen que hacer todo lo que Dios mande y ordene, porque este no es el mundo ni el universo del diablo. De Jehová es la tierra, de Jehová es el mundo y su plenitud, sus habitantes y todo lo que en él hay. Salmo 24. Amén. 3. Dios es soberano sobre la vida y la muerte. Primera de Samuel 2:6. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Primera de Samuel 2:6. Hay gente que dice, no, el diablo mató a un hermano. Lo que pasa es que el diablo sabía que ese hermano iba a ser un tremendo predicador y guerrero. Entonces el diablo vino y lo mató porque el diablo sabía que le iba a hacer la guerra. Y entonces, o sea, Dios no tenía planes con esta persona. Dios dijo, yo quería usar a esta persona, pero el diablo lo mató. Ay, no puede hacer nada. Qué tremendo. Dios es el diablo no puede dar vida, por lo tanto no la puede quitar. El único que puede quitar la vida es el Señor que la da. Entonces acá concluimos lo siguiente, hermanos. La maldad no es creada por Dios, pero Él la permite para su gloria. ¿Okay? Vamos a ver unos ejemplos rapidito. Cuando algo malo le pasa a un hombre que teme a Dios, vamos a ver una cita porque hace rato no dimos citas. Génesis 50:20. Un hombre que teme a Dios y le pasan cosas malas. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Este es José. Sus hermanos lo odiaban, lo querían matar, lo echaron en una cisterna, lo vendieron como esclavo. Todos ellos querían hacerle mal, pero Dios usó todo eso como algo bueno. ¿Era la perfecta voluntad de Dios que los hermanos de José lo odiaran? No. ¿Era la perfecta voluntad de Dios que lo tiraran en una cisterna? No. Pero lo permitió porque Él tenía un plan. Y el plan era salvar a todo Israel, que no eran muchos para ese entonces, 73 personas me parece, que emigraron de Canaán a Egipto para vivir allá porque José era el segundo hombre más poderoso de la tierra. O sea, le pasaron muchas cosas malas a este hombre. José, hermanos, ha sido uno de los hombres más santos que ha existido. Temeroso de Dios, como usted no tiene una idea. Al punto que una ocasión una mujer hermosa se le ofreció y él salió corriendo. Y era soltero. No era porque dijo, yo no quiero estar con ella porque pues, apenas anoche estuve con mi esposa. No, era un hombre que vivía en continencia porque era soltero. Y salió corriendo, hermano. Y nunca, hermano, este hombre renegó de Dios. Sus hermanos lo odiaban, seguía siendo fiel. Sus hermanos lo meten a una cisterna, él sigue siendo fiel. Lo sacan, lo venden como esclavo, seguía siendo fiel. Lo llevan a la casa de Potifar como esclavo, seguía siendo fiel. La señora se trata de seducir y lo meten preso, seguía siendo fiel en la cárcel. Le interpreta el sueño al copero y al panadero y ellos se olvidan de él por 2 años y él seguía siendo fiel. Siempre permaneció fiel al Señor, aunque le pasaban muchas cosas que cualquiera dijera, no, pues ya, basta, me voy al mundo. Es lo primero que la gente quiere hacer cuando le pasa algo malo. Calvino dijo que un verdadero cristiano se prueba cuando le pasan varias cosas malas y sigue sujeto al Señor. Y dice, Señor, hágase tu voluntad. Porque ¿quién no va a estar ahí sujeto supuestamente cuando todo está bien? Pues si no hay nada, o sea, bueno, vamos a la iglesia, vamos, porque todo está bien. Cuando te pasan cosas malas, es cuando lo primero que, ya no voy a ir a la iglesia. Lo primero que se nos viene en la mente, como si esa fuera la solución. Otro ejemplo, en la guerra, mire,
un ejemplo también, hermanos, de por qué Dios permite a veces cosas malas, pero son para su gloria. En la guerra de un país contra otro, Isaías 10, 5 al 6 dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Dios usa a Siria como un país para irle a hacer guerra a Israel. Y tú dices, pero Señor, son tu pueblo. No, Señor, cuidado, porque si los exterminan a todos, acuérdate que de ahí van a ser Jesús. No, el Señor tiene un control, los manda a matar a ciertos israelitas rebeldes, pero después viene y juzga a Siria por haberle hecho guerra a su pueblo. ¿Y cómo entendemos eso? Bueno, es difícil de entenderlo, pero Dios siempre tiene un plan detrás de las cosas que parecen malas. A final de cuentas, estos eran acérrimos enemigos de Israel que después Dios tuvo que hacer juicio sobre ellos. Y lo que al principio parecía algo malo, Señor, nos está haciendo guerra a Siria, después se volvió algo bueno. Ay, Señor, gracias que los estás destruyendo a ellos. O sea que llega un momento en que nos están pasando cosas malas, pero que al final obran, ¿para qué? Para bien. Aún la muerte obrará para bien en nosotros. Todos queremos ver a Cristo, pero nadie se quiere morir. La muerte obrará para bien, para ver al Señor, para ver a nuestro Salvador. Estaba leyendo un libro, hermano, del pastor John Piper, y él dice que si tú eres cristiano y te da cáncer, tú puedes triunfar sobre el cáncer aunque el cáncer te mate. Y dije, ¿cómo es eso? O sea, ¿puedes triunfar sobre el cáncer? Sí, seguir diciendo yo tengo cáncer, pero Dios está en control de todo. Y morir de cáncer, aparentemente moriste de cáncer, pero tú venciste al cáncer, porque el cáncer jamás te hizo renegar de Dios. O sea, tú puedes morir de cáncer venciendo al cáncer, firme en tu fe, creyendo hasta el final en el Señor. Aunque sea un cáncer terrible de páncreas, de estómago, que son unos dolores insoportables, pero tú puedes morir en un grito del cáncer diciendo gloria a Dios. Y cuando des el último respiro, venciste el cáncer, aunque el cáncer te mató. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En un desastre natural, Números 16:30, estamos viendo acá, hermanos, cuando Dios permite cosas malas, pero para su gloria. Números 16:30, mas si Jehová hiciera algo nuevo, la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. ¿Se acuerda cuando Coré se rebeló contra Moisés y la tierra abrió su boca y se los tragó a él y a su séquito de 250 personas? O sea, es un fenómeno paranormal. ¿Cómo? ¿La tierra se abrió y se los tragó? Sí. En la tierra suceden fenómenos naturales extremos. El clima, por ejemplo, a veces puede ser extremo, demasiado frío, demasiado caliente. Pero pregunta, ¿quién tiene en su mano el termostato del sol? Dios. ¿Puede haber un terremoto? Sí, pero una placa tectónica no se mueve 1 milímetro si Dios no lo permite. La escala de Richter después del temblor tiene que marcar exactamente lo que Dios diga. El mar, por mucho oleaje que haya, ahí tiene un límite, a menos que Dios le diga, ve sobre ellos. Entonces el mar, ¿a quién obedece? ¿A la ley natural de donde está el límite o a la ley de Dios? A la ley de Dios. Y abandona su límite y va sobre la gente. Mi hermano, le voy a decir algo sencillo que pareciera sencillo, pero renegar del clima es una inmadurez. Renegar del clima es una inmadurez. Un cristiano que reniega del clima no sabe que Dios es soberano. ¡Ay, qué calor, qué barbaridad! ¡Ay, parece el infierno! No puede ser, y tengo que trabajar afuera y que no sé qué. ¡Oh, qué frío! ¡Ay, me congelo! Metan el perro porque si no amanece ahí bien tieso. Pregunta, ¿y quién provocó ese clima? ¿No fue el Señor? Entonces, ¿por qué reniegas? ¿No sabes que Dios es soberano? Nunca reniegue del clima, hermano, si usted entiende quién es Dios. Porque Dios es soberano sobre los desastres naturales. Hace como un medio año, hermano, llovió como 15 días en Georgia, hermano. No sé si se acuerda. O solo se fue en mi casa, no sé. Porque de verdad es bien extraño, Georgia. A veces tú vas manejando en una carretera y hasta una tremenda tormenta y en una milla hay un solazo.
Y yo, Señor, ¿más lluvia? Y uno como que quiere dialogar con el Señor. Señor, mándala allá a los lugares desérticos, donde hay cosechas que irrigar. ¿Y tú quién eres para decirle al Señor qué hacer con el clima? A lo mejor Él quiere provocar una inundación por ahí y quiere llevarse a alguien, no sabemos. En las enfermedades, Éxodo 4:11. En las enfermedades, Éxodo 4:11. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Todas las enfermedades que un ser humano sufre es porque Dios las permite. Todas. Pastor, pero hay una cita en Lucas 13:16, no la busque, lo lee en su casa, que dice que el diablo tenía encorvada a esta mujer. Entonces el diablo también puede poner enfermedades, pastor, sí. Pero tenemos que acordarnos que el diablo, para poder encorvar a esta mujer, tuvo que pedirle permiso a Dios. ¿Tuvo que pedirle permiso a Dios para ponerle sarna a Job? ¿Sí o no? Sí. No es que vino y le dio sarna nada más porque él quiso. Tuvo que pedirle permiso. Ok, toca su carne desde la cabeza hasta los pies, solo no toque su alma. Esa mujer en Lucas 13:16 estaba encorvada y ahí dice que el diablo la tenía así, pero el diablo primero tuvo que pedir permiso a Dios para encorvar a esta mujer. O sea, que aún en las enfermedades, a veces usted, hermano, aprenda a ser más maduro, tener una mente más entendida de quién es Dios, hermano. Le duele la panza porque comió algo malo, bueno, Señor, duele la panza. Le da una gripa, ¡ay, esta gripa! ¡Odio la gripa! Usted está renegando contra el Señor. Tengo una jaqueca, un dolor de cabeza. Bueno, Señor, tú me la puedes quitar. Tomar esta aspirinita también. ¿Por qué? Porque es que la ciencia Dios la inventó. Dios creó, le permitió a los científicos avanzar y desarrollar las medicinas. Pero todas las enfermedades, accidentes, cosas que nos pasan, hermano, el Señor las permite. Mire, le voy a dar sus dos posibles causas de muerte. Bueno, a mí también. Escuche, si usted no muere de algo trágico que le quite la vida antes de tiempo, todos moriremos de una enfermedad. O sea, si su muerte no se adelanta por un accidente, por una cosa que no debió de haber pasado desde nuestra perspectiva humana, y usted llega viejito, usted va a morir de una enfermedad, hermano. Ni modo que de qué va a morir. Voy a morir de salud rebosante. No, si está sano no muere. Todos moriremos algún día, si no morimos antes trágicamente, de una enfermedad. Algo nos va a surgir, hermano, cuando ya estemos viejitos. Algo. Que el colesterol, o que el azúcar, o que la presión, o que los huesos, la artritis. Porque, mire, yo cuando tenía mi compañía que trabajaba, yo trabajaba mucho con agua fría. Y de repente a mí este dedo se me queda trabado. O sea, vamos envejeciendo y algo nos va a aparecer. De modo que usted llega a los 120 años como Moisés y sano. No, algo nos va a aparecer en un futuro. Ore por adelantado. Yo sabe qué hago. Yo, Señor, yo sé que estoy envejeciendo. Yo sé que un día voy a tener una enfermedad. Eso es de cajón si no muero antes en algo trágico. Padre, que no sea algo muy doloroso, que sea algo que me lleve rápido, porque eso es una ley. Quítese esa teología falsa de que no, jamás nos vamos a enfermar. No, pues si de una enfermedad vamos a morir algún día. Eso si llegamos a morir así, que eso sería una bendición, morir de una enfermedad en buena vejez, eso es una bendición. Que morir trágicamente, qué sé yo, un accidente con un tractocamión que te deja papilla, no sé. Es más feo. Ok, hermanos, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Me dejan terminar? 10 minutos. Okay. Bueno, terminemos con lo siguiente. Y voy a hablarle de los 3 eventos, digamos, más fuertes que ha registrado la historia, que desde nuestro punto de vista pues han sido injustos. El primero, el diluvio. Injusto, pastor, ¿cómo? Murieron niñas, niños, mujeres embarazadas, ancianos, animales. ¿Y quién los ahogó? El Señor. Y decidió salvar a 8, que por cierto no merecían ser salvos, fue por gracia. Ya desde ahí el Señor estaba hablando de la gracia, ¿no? Sabemos que desde Abel estaba hablando de la gracia.
Porque dice que Noé halló gracia. Pero ahogó a todos. Algunos teólogos dicen que ya había millones de seres humanos en la tierra. Porque cuando uno se pone a sacar la cuenta en las genealogías y cuántos hijos tenían, y acuérdense que Adán vivió 960 años, hermano, y no tenía tele. Entonces imagínense. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Le caía fuego, hermano, a los niños de 3, 4 años encima. Fuego con azufre. A los ancianitos que apenas iban con un bastón por la calle, les caía un bonche, hermano, de lumbre con azufre en la cabeza. ¿Y quién lo mandaba? ¿Dios? ¿O era el diablo? No, era Dios. Y solamente salieron de esa ciudad de Sodoma y Gomorra. Iban a salir 4, pero una se quedó en el camino hecha sal por regresar a voltear a ver, la mujer de Lot. O sea, ya la iba librando, pero el Señor le dijo, no voltees atrás. Ay, y como a uno no le pueden decir que no lo haga, ¿verdad? Y se quedó como un pilar de sal, hermano. Pero vea, la tragedia más grande, hermano, en la humanidad, la crucifixión del Señor. ¿Quién cree que la planeó? ¿Quién cree que movió a esos malvados, a Judas, para traicionar a Jesús? A los falsos testigos para tergiversar lo que Jesús había dicho. Hechos 4, 27 al 28. Hechos 4, 27 al 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Dios usó todos los términos, todos los medios, de gente mala para llevar a cabo el plan de salvación. Ahora escuche, este es el único ser inocente que ha sufrido en toda la historia de la humanidad. Jesús, el único santo, el único perfecto. Es el único bueno al que le ha pasado algo que desde nuestra perspectiva pudiera ser malo, pero que al final Dios lo usó para perdonar nuestros pecados y librarnos del mal eterno. ¿Se acuerda que le dije que se acordara del cuarto mal, el mal eterno? El peor mal que existe es ir a pasar la eternidad en el infierno. Jesús dio su vida en la cruz para evitar que todos aquellos que estamos en Él fuéramos a parar a ese lugar, donde habrá maldad por toda la eternidad. ¿Quién lo hizo? Fue el Señor. Esto fue más grave que el diluvio. Esto fue más grave que Sodoma y Gomorra. Esto fue más grave que el holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial. Esto fue más grave que el tsunami de Tailandia en 2004. Esto fue más grave que el terremoto de Haití en 2010, porque era Dios muriendo por sus hijos. Es normal que mueran las criaturas, pero no está bien que muera el Creador, el autor de la vida, les dijo Pedro a los judíos cuando les predicó. Mataron al autor de la vida, es algo paradójico. Por supuesto sabemos que resucitó, que está sentado a la diestra del Padre. Voy a dejar un sumario que había dejado al final sin decirlo porque se nos hizo tarde. Póngase en pie, oramos.